el miedo engendra siempre enemigos. Cuando digo que el miedo engendra enemigos, es que el miedo que éste no me quiera, el miedo que esté yo sufriendo, el miedo de que una persona no me quiera, entonces me hace sufrir como si realmente la persona no me quisiera, etcétera, etcétera. El miedo a que mi vida caiga en un fracaso hace también que yo sufra como si el fracaso lo estuviera viviendo. Entonces el miedo es el tema. El miedo también engendra fantasmas. Y empezamos a vivir esclavos de ciertos fantasmas que son engendro del miedo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, si somos seres humanos, que la esencia de todos los problemas que tiene psicológicamente en el alma de los seres humanos tienen que ver con los miedos? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el salmista venga aquí y nos diga, aunque ustedes todos estén contra mí, a mí no me importa nada, sino que me siento seguro, aunque un ejército venga contra mí? Nos dice el versículo 3, acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo entiendo eso? Si todos tenemos miedo, porque no se trata esto de retomar el Salmo y repetirlo así nomás, como decir, esto yo lo creo y forzar mi mente. Aquí hay algo más, porque todos nosotros tenemos miedo, y el salmista habla aquí desde una experiencia en su vida, porque solamente uno sabe lo que se vive. Por lo tanto, el que está hablando aquí tiene una experiencia, y esa experiencia es lo importante en la vida que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que buscar. Por lo tanto, los primeros versículos son como una especie, están colocados como una forma condicional. Si el Señor es mi luz y mi salvación, cuando el Señor sea la defensa de mi vida, cuando Dios sea verdaderamente Dios, cuando mi Padre sea verdaderamente Padre, cuando yo pueda, ¿no es cierto?, cuando yo tenga esa experiencia, entonces yo, cuando me entregue en tus manos y tú me envuelvas, entonces Señor, yo puedo decir lo que estoy diciendo ahí. Lo previo a estas palabras significa la experiencia de Dios. Por eso que San Pablo decía, si el Señor está con nosotros, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni persecuciones, ninguna cosa me puede amedrentar, ninguna cosa puede separarme. ¿Por qué? Porque yo tengo la experiencia de Dios. Solo usted sabe lo que usted ha experimentado. Y en Dios es vital que nosotros tengamos una experiencia con Dios. Esa experiencia con Dios nos brinda el acceso a la paz. Esa experiencia con Dios no es una experiencia que yo debo cerrarme, es una experiencia que yo tengo que abrirme, yo tengo que abandonarme, yo tengo que abrir el corazón. Por eso que les digo yo que la paz es ese fruto que Dios nos da, pero que se obtiene o se accede por medio del abandono. Ese abandono es una experiencia que yo debo tener delante de Dios, es una experiencia que yo debo tener cada día cuando yo oro, cuando yo vengo a adorar al Señor. Cuando vengo a adorar al Señor, yo debo abrirme, abandonarme. Por eso que hablamos de oración de abandono. Y la oración de abandono es la oración fundamental, la que nos abre el camino para poder tener ese acceso a la paz de Dios. Cuando nosotros tenemos el corazón apretado, cuando nosotros tenemos el corazón, todavía andamos siempre llenos de temores porque somos esclavos de los fantasmas, que son engendro del miedo. Somos esclavos de los enemigos que nosotros mismos están a nuestro alrededor. Entonces nosotros no tenemos esa gloriosa libertad de los hijos de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros es que experimentemos esa gloriosa libertad de los hijos de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a experimentar no esa palabra, sino que esa realidad que dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Porque es el miedo la raíz de todos nuestros problemas.
Y es bueno que lo reconozcamos, es la raíz de todos nuestros problemas espirituales, psicológicos, de ahí se engendran. Es del miedo que se engendran los enemigos, los fantasmas y tantas cosas. Por tanto, la experiencia que trata a través de todos los salmos tiene que ver con no tengas miedo, yo estoy contigo. Experimentar eso, experimentar, decir que si el Señor realmente está conmigo y tengo esa experiencia, pero esa experiencia no la logro yo, sino voy en camino de abandonarme en las manos de Dios, de confiarme, de abrirme, de entregarme, de darme. Cuando yo entro en esa experiencia, entonces yo empiezo a sentir la presencia. Y esa presencia, querido, es la que a mí me hace vivir en victoria y me hace poder decir lo que este salmista dice. Aunque un ejército acampa alrededor de mí, porque es fácil decirlo, ¿no es cierto? Muchos lo repiten, pero cuando llegaba el momento de los que los primeros en arrancar. Pero, querido, esto es una experiencia, la experiencia de decir, aunque un ejército me esté rodeando, aunque flechas envenenadas estén contra mí, aunque todo el mundo esté para dispararme, yo estoy confiado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir y no olvidarnos nunca de la experiencia con nuestro Dios. Esa experiencia de shalom, esa experiencia de la paz, esa experiencia que nos lleva por el camino de la paz, que nosotros nos hace poder confesar nuestra victoria. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién voy a atemorizarme? Esto no es un decir, es una realidad. Y la realidad, ¿por qué realidad? Porque yo he tenido una experiencia con mi Padre. O sea, cuando Dios sea mi Dios, cuando el Padre sea mi Padre, porque el Padre Celestial, sí, pero podemos hablar del Padre Celestial, podemos hablar de Dios, pero otra cosa es hablar de mi Dios. Mi Dios. Por eso, mis hermanos, entonces, esto es muy importante, entender que estos versículos están condicionados por esa experiencia de Dios. El versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Tienes que poner atención en esto, porque los enemigos nunca faltarán. Los enemigos siempre estarán a nuestro derredor. No es culpa nuestra, porque el día que nos salgan mal las cosas, entonces no faltarán alrededor las personas que se alegren, porque las cosas no salen mal. Cuando las cosas salen mal, entonces los enemigos van a aliviarse. Los que son fracasados van a aliviarse porque a ti te va mal. Pero cuando a ti te va bien, ellos se van a sentir más fracasados. Por lo tanto, ellos van a reaccionar contra ti. Tienes que entender eso. Los enemigos se van a alegrar cuando a ti te vaya mal, porque así ellos van a aliviarse en su fracaso. ¿Y cómo no se van a alegrar? Porque realmente cuando una persona es sumamente fracasada y a otro le va mal, claro que siente mucho alivio. Entonces, tienes que entender que nunca faltarán alrededor personas que van a rodear nuestras vidas, y cuando a nosotros nos va mal, ellos se van a alegrar. Y cuando a nosotros nos vaya bien, esas personas van a decir todo cosas contra nosotros, van a comenzar a comentar cosas. En fin, tiene que ser así. La experiencia hace la diferencia. La experiencia hace la diferencia. Cuando veáis que el mundo se aborrece,
dijo Jesús, confiad en mí, porque yo fui aborrecido antes que ustedes. No tengáis miedo. Si yo he vencido al mundo, ustedes también podrán vencer al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere a un creyente, a ese creyente, no, a los creyentes que son creyentes de la boca para afuera, los quiere. Pero estoy hablando de los cristianos creyentes, aquellos cristianos que tienen la marca de esa experiencia. ¿Qué es lo que hace la experiencia? La experiencia es la luz.